27.000 millones de dólares. Esa es la cifra exacta que mantiene a flote a un país entero. Es el 19% del Producto Interno Bruto de Guatemala. No son exportaciones de café, no es tecnología, no es turismo, es dinero enviado en efectivo, transferencias y aplicaciones por guatemaltecos desde el extranjero. Son las famosas remesas. Pero imagina que un día despiertas y de repente los servidores de las remesadoras globales están bloqueados. Las aplicaciones de envío de dinero en Estados Unidos muestran un error 404. El flujo de dólares hacia Guatemala se detiene en seco. $0, 0 quetzales. Por algún motivo, Guatemala se queda sin remesas y poco a poco vas viendo que esto se convierte en un problema mucho más grande del que podrías haber imaginado. En este video vamos a plantear el escenario del colapso financiero más peligroso de Centroamérica. No es que esto vaya a ocurrir, pero sí es un ejercicio de estrés económico real, porque entenderás la fragilidad oculta del quetzal y del sistema bancario. Aprenderás a identificar el riesgo de ruina en tu propio negocio o en tus finanzas personales. Aprenderás a blindarte cuando tu principal fuente de ingresos amenaza con desaparecer de la noche a la mañana. Mi nombre es Adrián Lemke y esto es Money Coach. Día 1. El error 404 y la negación. El colapso no iniciaría con explosiones ni con anuncios presidenciales de emergencia, sino un día cualquiera de la semana como a las 5 de la tarde. Un obrero guatemalteco en Texas sale de su turno y abre su aplicación financiera para enviar los $150 de cada semana. La pantalla se queda cargando, da un error, intenta en otra plataforma, acceso denegado. Camina a una agencia física de transferencias y el cajero le dice que el sistema hacia Centroamérica está bloqueado por una orden federal de verificación de fondos. A 3.000 kilómetros de ahí, en una agencia bancaria en Chimaltenango, una madre de familia espera en la ventanilla. El receptor le dice la frase más temida: no hay sistema, se cayó la red internacional, regrese el lunes. Pero el lunes no regresa el sistema, ni el martes. El flujo de dólares hacia Guatemala se detiene en seco. $0, 0 quetzales. ¿Cómo es que esto pasó? Para entender la magnitud del colapso, primero tenemos que entender la ilusión de nuestra estabilidad. Históricamente, Guatemala ha presumido ante el mundo de una firmeza macroeconómica envidiable. Tenemos un tipo de cambio que lleva más de 20 años congelado, fluctuando apenas entre 7.60 y 8 quetzales por dólar. A simple vista, para cualquier inversionista extranjero, este es el entorno perfecto. El Banco de Guatemala, el Banguat, reportó recientemente más de 25.000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales. Es un blindaje masivo, una bóveda gigante, pero aquí es donde la historia tiene un lado oscuro. Esta fortaleza financiera no viene de una industria altamente competitiva. No somos una potencia exportadora de tecnología, ni tenemos corporaciones masivas conquistando mercados globales. Nuestra mayor exportación es nuestro capital humano. En los años 80 y 90, la economía guatemalteca se sostenía de exportaciones tradicionales: café, azúcar, banano, cardamomo. Hoy las remesas superan con creces a todas las exportaciones del país combinadas. Pasamos de exportar productos a exportar personas. Actualmente este flujo de dólares impacta de forma directa a 1.7 millones de hogares guatemaltecos. Estamos hablando de que la economía diaria de 7 millones de personas depende de que el viernes por la tarde un trabajador agrícola o un operario de construcción en Estados Unidos haga fila para enviar un giro. De todo ese dinero que entra mes a mes, el 60% se va directo al consumo: comida, ropa, transporte, pago de luz, recargas de saldo para celular. Es dinero que entra a la vena de la economía informal y formal. Otro 30% se va a construcción o mejora de vivienda. Son miles de familias en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango o Jutiapa comprando bloc, cemento, hierro y lámina. Este fenómeno crea algo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. En términos simples, la entrada masiva de dólares mantiene al quetzal tan fuerte de forma artificial que producir cosas dentro de Guatemala se vuelve caro y poco competitivo. Es más barato importar productos que fabricarlos aquí. Por eso en el interior del país ves centros comerciales de primer nivel llenos de franquicias internacionales y camionetas Hilux del año.
pero no ves fábricas, ni industrias tecnológicas, ni grandes centros de producción local. El consumo es un espejismo de desarrollo. Es exactamente igual a cuando analizamos la caída de empresas titánicas. Pensamos en gigantes corporativos que dominaban su mercado, pero que en el fondo dependían de un solo gran cliente para sobrevivir. Cuando ese único cliente cambia las reglas, el modelo de negocio colapsa en cuestión de semanas. Guatemala es una corporación gigantesca operando con un solo cliente mayoritario. Y lo peor de todo es que ese cliente no tiene un contrato firmado con nosotros. Y las alarmas llevan tiempo sonando, pero hemos preferido ignorarlas. Ya hemos visto nuevas órdenes ejecutivas y políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos. Se habla de normativas como la Restoring Integrity to America's Financial System, diseñadas para asfixiar las finanzas de migrantes no documentados. Los controles financieros son cada vez más agresivos. Hay un monitoreo estricto de identificación y un escrutinio profundo sobre el uso de matrículas consulares o el número ITIN para abrir cuentas bancarias. La fricción ya existe en el sistema. Hoy mismo los bancos estadounidenses marcan como sospechosas las cuentas de trabajadores agrícolas que hacen depósitos recurrentes en efectivo para enviar a Centroamérica. Para evitar bloqueos, los migrantes ya están cambiando su comportamiento. Están enviando remesas en montos más pequeños, fraccionados a través de múltiples aplicaciones digitales de tecnología financiera o fintechs. Intentan pasar desapercibidos en un entorno hostil. El sistema ya está bajo una presión inmensa. La liquidez de nuestro país depende de que millones de personas logren esquivar controles regulatorios en la economía más vigilada del mundo. La pregunta no es si el modelo es frágil. La pregunta es qué pasa cuando la cuerda finalmente se rompe. Día 7. La fricción y el mercado negro. Día 7 del apagón de remesas. La noticia ya domina los titulares, X y TikTok. Los servidores de las remesadoras globales siguen sin procesar envíos hacia Guatemala debido a auditorías de cumplimiento extremo. Lo que parecía un fallo temporal de fin de semana ahora es una crisis diplomática y financiera. Y aquí es donde el shock liquidez empieza a asfixiar a los más vulnerables. En los negocios, cuando tu flujo de caja se detiene pero tus costos fijos continúan, entras en una fase de supervivencia a corto plazo. Haces malabares. Eso exactamente hace el guatemalteco de a pie. Las familias que viven al día esperando el giro del viernes para hacer el súper del sábado se quedan sin efectivo. ¿Qué hacen? Recurren al crédito informal. Las tiendas de barrio empiezan a fiar más de la cuenta. Los prestamistas locales y usureros ven una oportunidad de oro y comienzan a inyectar liquidez con tasas de interés del 20% mensual. El mercado asume deuda tóxica simplemente para comprar comida. Mientras tanto, en los grandes corporativos del país, los directores financieros están en reuniones de emergencia. Se dan cuenta de que el dinero circulante en las calles está disminuyendo rápidamente. Si eres un consultor de marketing o produces campañas publicitarias, tus clientes empiezan a poner en pausa sus lanzamientos. Esperemos a ver qué pasa, te dice. Esa frase es el primer clavo en el ataúd de la economía. El miedo paraliza el capital. Aunque los bancos todavía reportan estabilidad, el consumo en la base de la pirámide acaba de frenar en seco. Día 15. La muerte del multiplicador económico. Llegamos a la segunda semana y el 60% de las remesas que iba directo al consumo masivo ha desaparecido por completo del ecosistema. En economía existe un concepto vital llamado la velocidad del dinero. Un billete de 100 quetzales producto de una remesa entra al país. Ese billete se gasta en la farmacia. El de la farmacia le paga al proveedor de medicina. El proveedor almuerza en un restaurante y el dueño del restaurante echa gasolina. Ese mismo billete generó actividad comercial para 5 negocios en un solo día. En el día 15, esa cadena se corta de tajo. Los mercados cantonales, las pacas de ropa y los supermercados de conveniencia experimentan una caída en ventas que los dejan sin respiración. Los inventarios en las bodegas no se mueven. Las grandes empresas de consumo masivo, esas que distribuyen bebidas y alimentos a cada rincón de Guatemala, enfrentan una crisis de flujo de caja que ningún modelo predictivo vio venir. Sus rutas de distribución regresan con el producto casi intacto. Aquí el empresario entiende una lección
brutal. Tu mercado no es tan sólido como creías. Si estás estructurando una estrategia para escalar un negocio o vender proyectos inmobiliarios de clase media, de repente te das cuenta de que tu comprador final dependía directa o indirectamente de ese dinero extranjero. Las ventas de electrodomésticos, motocicletas y teléfonos celulares a crédito caen a cero. Las tiendas de retail comienzan a recortar horas laborales de su personal de piso. La fricción ya no es un problema de las familias pobres en el interior del país. El problema ya tocó la puerta de las torres corporativas en la capital. Día 30. El paro técnico y la construcción. Un mes entero sin un solo dólar de remesa. Día 30. El impacto sectorial es devastador. Recuerda que el 30% del dinero enviado por los migrantes se destinaba a la construcción y mejora de viviendas. En San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango, miles de casas en obra gris quedan abandonadas a la intemperie. El dinero para comprar el siguiente millar de bloc o los quintales de hierro simplemente nunca llegó. Las ferreterías locales dejan de hacer pedidos a las grandes cementeras y productoras de acero del país. La demanda interna de materiales de construcción colapsa. Esto desencadena la primera ola masiva de despidos. Albañiles, carpinteros, maestros de obra, arquitectos y contratistas independientes se quedan sin trabajo de la noche a la mañana. Es el equivalente a cancelar todas las campañas de marketing de un estudio digital el mismo día. Toda tu red de guionistas, editores y diseñadores se queda sin ingresos, creando un efecto dominó de desempleo. Las familias comienzan a recortar gastos no esenciales de forma agresiva. Sacan a sus hijos de colegios privados para meterlos al sistema público. Cancelan servicios de internet residencial. Dejan de ir a centros comerciales. El consumo interno, que es el verdadero motor que mantiene vivo el día a día en Guatemala, entra en recesión técnica. Las empresas formales reducen drásticamente su costo de adquisición de clientes porque ya no hay clientes con capacidad de pago a quienes adquirir. El país ha dejado de crecer y ha empezado a encogerse. Mes 2. El estrés bancario y la alarma crediticia. Entramos al mes 2 y el thriller cambia de escenario. Pasamos de las calles a las salas de juntas del sistema financiero. Los bancos guatemaltecos tienen un problema sistémico. Gran parte de la base de la pirámide bancarizada utilizaba el flujo constante de remesas para calificar y pagar créditos de consumo, extrafinanciamientos y microcréditos para pequeños negocios. Al cortarse de raíz esa fuente de liquidez, miles de cuotas mensuales dejan de pagarse. La morosidad bancaria, que históricamente se mantenía en niveles saludables y controlados, se dispara a doble dígito. Las alertas de riesgo de los bancos se encienden en rojo. Para proteger sus propios balances y evitar la quiebra, los bancos hacen lo único que pueden hacer: cierran la llave del crédito, dejan de prestar dinero, cancelan ampliaciones de líneas de crédito corporativas y endurecen los requisitos para cualquier préstamo nuevo. Esto genera un estrangulamiento en la economía formal. Imagina que tienes una empresa de logística sólida, pero necesitas un préstamo puente de 30 días para cubrir nómina mientras cobras tus facturas atrasadas. Vas al banco y te dicen no. Las pequeñas y medianas empresas que ya venían golpeadas por la caída de ventas del primer mes, ahora no tienen acceso a capital de trabajo para sobrevivir el bache. Sin ventas y sin crédito, empiezan a cerrar definitivamente. El desempleo formal se dispara, sumándose la crisis del sector informal. Mes 3. La ruptura del quetzal y el pánico cambiario. Mes 3. El punto de no retorno. Sin los miles de millones de dólares entrando al país para satisfacer la demanda, el quetzal, nuestra moneda que presumía de 20 años de estabilidad inquebrantable, finalmente se fractura. La avalancha de dólares de los migrantes era lo único que mantenía nuestro tipo de cambio congelado. Al desaparecer la oferta, el dólar se vuelve un bien escaso y extremadamente codiciado. En el mercado interbancario, el tipo de cambio salta de 7.70 a 9 quetzales por dólar en una semana. El Banco de Guatemala interviene de inmediato, utilizando sus masivas reservas monetarias internacionales de más de 25,000 millones de dólares. Empiezan a inyectar millones diarios al mercado para calmar la demanda y bajar el precio. Pero el mercado financiero huele la sangre.
diciembre. Los importadores entran en pánico y empiezan a comprar todos los dólares que puedan para asegurar el pago a sus proveedores en el extranjero. El Vanguard se da cuenta de la trampa matemática en la que está. Las reservas son gigantes, sí, pero sin remesas no hay forma de reponerlas. Quemar reservas a este ritmo es como una startup quemando su capital de inversión en publicidad sin generar una sola venta. Eventualmente la cuenta llega a cero, la especulación se vuelve incontrolable y el quetzal se desploma a 12 quetzales por dólar. La estabilidad macroeconómica de Guatemala acaba de ser aniquilada en 90 días. Mes 5. La hiperinflación y el colapso logístico. Mes 5. Con el quetzal devaluado a niveles nunca vistos, la inflación importada nos pasa por encima como una aplanadora. Guatemala no produce petróleo. Todo nuestro combustible viene de afuera y se paga en dólares. Con el tipo de cambio por los cielos, el precio del galón del diésel y la gasolina regular se duplica en los surtidores casi de la noche a la mañana. Todo lo que se mueve por carretera aumenta de precio. Las empresas logísticas, los fleteros y los transportistas no pueden absorber el golpe. Si tu negocio depende de mover inventario de la capital al interior, o si operas una flotilla de microbuses Marco Polo para transporte de personal, tus costos operativos de combustible y repuestos simplemente te sacan del mercado. Tienes que duplicar o triplicar tus tarifas. Esto encarece violentamente todos los productos básicos. Los insumos agrícolas, los fertilizantes y los alimentos importados suben de precio cada semana. La inflación general pasa de un controlado 4% anual a un 25 o 30%. El poder adquisitivo de los pocos que aún conservan su empleo y su salario en quetzales se evapora. Lo que antes te costaba 100 quetzales en el supermercado, hoy te cuesta 180. Es un impuesto brutal e invisible que destruye a las familias y aniquila cualquier proyección financiera corporativa. Mes 6. El reseteo social y la lección de negocios. Llegamos al medio año. Mes 6. El gobierno central entra en una crisis fiscal profunda. La recaudación de impuestos se basa casi en un 50% en el impuesto al valor agregado, el IVA. Pero si nadie está consumiendo, nadie está pagando IVA. El Estado se queda sin liquidez para pagar la nómina completa de hospitales, escuelas públicas y seguridad. Los servicios básicos comienzan a colapsar por falta de presupuesto. La pobreza general, que rondaba el 59%, ha absorbido de un bocado a la clase media y se dispara más de 75%. En 6 meses, la falta de diversificación provocó el reseteo completo de una nación. Toda la estructura colapsó porque el país cometió el pecado capital de los negocios: depender en un 19% de una sola fuente externa de ingresos, sobre la cual no tenía absolutamente ningún control. Esta es la lección central. Como profesionales y empresarios, si toda tu facturación viene de YouTube, estás a un cambio de algoritmo de la quiebra. Si todo tu negocio depende de un solo cliente, no tienes un negocio, tienes un empleo de altísimo riesgo. Necesitas construir sistemas de adquisición diversificados. Debes estructurar tu vida financiera asumiendo que tu mejor fuente de ingresos puede desaparecer por un error 404 mañana mismo. Audita tus ingresos hoy, diversifica tus canales y construye tu propio blindaje antes de que el sistema se caiga. Acabamos de ver la anatomía de un colapso en tiempo real. Vimos cómo en 6 meses pasamos de la negación absoluta a un reseteo social y financiero sin precedentes. Pero la verdadera tragedia de este escenario ficticio no es que los dólares dejen de entrar. La verdadera tragedia es darnos cuenta de que la economía de nuestro país estaba construida sobre papel. Para evitar que esta película de ficción se convierta en un documental histórico, tenemos que entender por qué el sistema era tan frágil desde el día 1, y la respuesta está en lo que hacemos con el dinero cuando entra. Según los datos que analizamos, menos del 25% de las remesas que entran a Guatemala se canalizan hacia cuentas bancarias formales. El resto queda en la economía informal, en efectivo, debajo del colchón o circulando de mano en transacciones no registradas. Esto es un suicidio macroeconómico. Cuando el dinero no entra al sistema financiero formal,
anual, los bancos no pueden usar esos fondos para generar crédito. Y sin crédito no hay apalancamiento para que las pequeñas y medianas empresas crezcan. El país recibe miles de millones de dólares, pero no los convierte en capital productivo. Los quema en consumo inmediato. Compramos teléfonos, ropa importada y televisores en lugar de financiar maquinaria, tecnología o infraestructura agrícola. A nivel de país, la única forma de evitar este colapso es transformar la naturaleza de la remesa. Necesitamos políticas públicas agresivas de inclusión financiera. Tenemos que lograr que ese trabajador de la construcción en Estados Unidos y su familia en Huehuetenango operen 100% dentro del ecosistema bancario digital. Pero no basta con bancarizarlos. El Estado y el sector privado deben crear vehículos de inversión para que ese dinero financie cadenas de valor locales. Hay estudios claros de organizaciones internacionales que demuestran cómo las remesas pueden financiar el turismo rural en Zacatepeques o proyectos agroindustriales en el occidente. Si en lugar de usar los dólares para importar productos terminados, los usamos para financiar la tecnificación de nuestros propios emprendedores, cambiamos las reglas del juego. Reducimos nuestra vulnerabilidad porque dejamos de depender de un flujo externo para sobrevivir y empezamos a generar riqueza desde adentro. Pasamos de ser un país consumidor a un país productor. Pero seamos brutalmente honestos, tú y yo no controlamos al Banco de Guatemala, no redactamos las leyes del Congreso ni diseñamos las políticas del sistema bancario nacional. Lo único que controlamos es nuestro propio balance general, y aquí es donde la lección macroeconómica se vuelve una urgencia personal, porque el mismo error catastrófico que comete Guatemala lo cometen los emprendedores y profesionales todos los días. Observa tu propia trayectoria. Quizá pasaste años trabajando en una corporación inmensa o en una agencia internacional de publicidad. Durante ese tiempo vivías bajo la ilusión de la seguridad. Tenías un cheque garantizado cada quincena y cada fin de mes, pero en el fondo sabías que estabas construyendo el imperio de alguien más, así que tomaste la decisión de saltar al vacío, renunciar y buscar tu libertad. Fundas tu propio estudio de marketing digital, te especializas, encuentras un nicho hiperrentable, digamos el crecimiento de marcas personales y estrategias de YouTube. Haces un trabajo impecable y de pronto cierras un contrato espectacular. Una clienta gigante del sector inmobiliario te contrata para diseñar, estructurar y ejecutar toda la estrategia de contenido de su canal. El flujo de caja de tu estudio se dispara, te sientes invencible, todo parece perfecto. Con esos nuevos ingresos empiezas a tomar decisiones a largo plazo. Inviertes capital fuerte en remodelar y arreglar tu nueva casa, porque tienes la meta de mudarte y tener todo listo para noviembre. Tu estilo de vida se ajusta a tus nuevos ingresos y asumes que el tren nunca se va a detener. Detente un segundo y mira el panorama completo. Acabas de replicar exactamente el modelo económico de Guatemala. Tu estudio de marketing es el país y esa gran cuenta inmobiliaria son tus remesas. Has concentrado un porcentaje peligrosamente alto de tus ingresos en un solo punto de falla. Si mañana el sector de bienes raíces sufre una corrección o si tu clienta decide pausar su inversión publicitaria y cortar su presupuesto de marketing, tu facturación se desploma en 24 horas. Los albañiles y contratistas que están arreglando tu casa no te van a aceptar una disculpa cuando llegue noviembre y no tengas liquidez para pagarles. Tu economía personal va a sufrir el mismo shock de liquidez que vimos en el día 15 de nuestra crisis nacional. Cuando dependes de una sola fuente masiva de ingresos, no eres libre, simplemente cambiaste a tu jefe corporativo por un cliente con el poder de quebrar tu negocio con un correo electrónico. La forma de blindar tu economía no es vivir con miedo, es operar con paranoia constructiva. Tu primera obligación como dueño de negocio es auditar ferozmente la concentración de tu riesgo. Tienes que mapear de dónde viene cada centavo que entra a tu cuenta bancaria. Si descubres que más del 30% de tus ingresos mensuales depende de un solo cliente, de un solo empleador o de una sola plataforma, estás operando en zona roja. Tienes que iniciar un proceso de diversificación agresiva
agresiva hoy mismo, mientras las cosas van bien. Es el equivalente a que Guatemala usara sus reservas internacionales para construir infraestructura antes de que se corten las remesas. En tu negocio, esto significa diversificar tus canales de adquisición. Si todo tu flujo de prospectos lleva porque eres maestro del SEO en YouTube, excelente, pero mañana el algoritmo cambia y tu negocio se vuelve invisible. Tienes que dominar otra vía de tráfico, ya sea pauta directa, prospección en frío o asociaciones estratégicas. Debes construir fosos defensivos alrededor de tu estudio. Y la diversificación no solo aplica a cómo consigues clientes, sino a lo que les vendes. Si hoy vendes tu tiempo y ejecución técnica creando guiones y estrategias, tienes un límite físico de cuántos clientes puedes atender. Tienes que empaquetar tu conocimiento, crear productos escalables, consultorías o programas de formación que puedas vender a cientos de personas al mismo tiempo. Al masificar tu base de clientes con productos de un costo más accesible, diluyes el riesgo. Si pierdes a 10 clientes de tu programa de formación, ni siquiera lo sientes en el flujo de caja global. Finalmente, está la retención de capital. El error de Guatemala es que el 60% del dinero que entra se quema en consumo inmediato. El error del emprendedor promedio y también de muchas familias que reciben remesas es exactamente el mismo. Entra un pago importante y automáticamente se eleva el nivel de gasto. Se cambia el auto, se compra el teléfono, se amplía la casa o simplemente el dinero desaparece en el consumo del mes. El emprendedor blindado hace lo contrario. Acumula reservas de guerra, determina exactamente cuánto cuesta la operación básica de su negocio y su vida personal, y cada excedente que entra lo separa antes de gastar. Una parte se mantiene disponible como fondo de liquidez y otra puede colocarse en instrumentos formales que le permitan seguir creciendo. Esto también aplica a las remesas. Si una familia logra separar consistentemente una parte del dinero que recibe y colocarla, por ejemplo, un plazo fijo como los de Copexpress con tasas de hasta el 10% anual, deja de ver la remesa únicamente como dinero para consumir y empieza a convertirla en capital. Tu meta no debe ser recibir más dinero para gastar más. Tu meta debe ser conservar una parte, hacerla crecer y acumular un mínimo de 6 a 12 meses de gastos operativos en liquidez absoluta. Si tienes 12 meses de pista de aterrizaje en el banco, la pérdida de un cliente gigante deja de ser una crisis existencial y se convierte en un simple obstáculo temporal. Tienes el oxígeno necesario para pivotear, reestructurar tus campañas y adquirir nuevos clientes sin el pánico de no poder pagar la planilla de la próxima semana. La economía global es implacable y los eventos de cisne negro, esos shocks inesperados que paralizan en el mercado, van a seguir ocurriendo, ya sea una política migratoria que destruya las remesas de un país entero o una crisis en tu sector que evapore tus contratos. La supervivencia no es para los que tienen el mejor servicio o el mejor producto. La supervivencia le pertenece exclusivamente a los que construyeron una arquitectura financiera diseñada para resistir el impacto cuando su mayor fuente de oxígeno desaparece sin previo aviso. La dependencia absoluta disfraza la fragilidad de estabilidad. Cuando confías ciegamente en una sola fuente de oxígeno, no estás construyendo un imperio, estás construyendo una bomba de tiempo. Ya sea el Producto Interno Bruto de una nación entera o el balance general de tu emprendimiento. La supervivencia le pertenece a los que diversifican antes de que empiece la crisis, no a los que reaccionan cuando ya no hay fondos. Ahora te pregunto, si las remesas dejaran de entrar mañana, ¿qué tanto te afectaría en tu economía? Aunque no recibas remesas, cuéntame qué impacto crees que tendría en tu vida o en tu negocio. Voy a estar leyendo los comentarios y respondiendo a los mejores. Si este video te gustó y quisieras ver más contenido así, suscríbete a mi canal y pulsa el botón de me gusta que está abajo. Y acá arriba te dejo otro video muy interesante en donde hablo con un experto en desarrollo de empresas multinacionales. Yo soy Adrián Lemke y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Money Coach. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza.
Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.